Entonces, mi nombre es Oscar Silva, soy residente de Medicina de Emergencias desde la Universidad del Rosario. Conflictos de intereses no tengo ninguno. Y pues vamos a empezar entonces ya entrando en materia de edema pulmonar de las alturas. Este es el orden que vamos a tratar. Trataremos de desglosar este tema, sobre todo en la parte del tratamiento que hay evidencia actual y pues algo de prevención. Los objetivos que vamos a tratar de dejar en ustedes es que, pues, que puedan reconocer esta entidad, esta patología y pues saber el enfoque finalmente en los servicios de emergencia, no solamente en la parte intrahospitalaria, sino también extrahospitalaria, digamos, en campo, y pues conocer la evidencia. Entonces, vamos a ver que el edema pulmonar de las alturas hace parte de un grupo de patologías que es la enfermedad de las alturas. Dentro de estas está el mal agudo de montaña, el edema cerebral y el edema pulmonar. En esta ocasión hablamos del edema pulmonar de las alturas. Entonces, les traigo acá esas cuatro bellas imágenes. Como pueden ver, la primera es la Sierra Nevada de Santa Marta, las montañas del Huila, el Nevado del Ruiz y, por supuesto, no podría faltar la Sierra Nevada del Cocuy. Uno pensaría que esta patología está muy relacionada con alpinistas, escaladores, pero nos vamos a dar cuenta de que inclusive en ambientes que no son tan hostiles o tan desafiantes como los que les mostré anteriormente, se puede presentar esta entidad. Tenemos que partir de que es una enfermedad potencialmente mortal, si no se trata a tiempo, si no se diagnostica, si no se piensa en ella. Puede ocurrir inclusive desde los 2.500 metros sobre el nivel del mar. La mayoría de los textos lo relatan por encima de los 2.500 metros. Más o menos las personas que no han tenido antecedente previo de edema pulmonar de las alturas oscila entre el 0.2%, con un ascenso por encima de los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Esto tomándolo como más o menos un ascenso en 4 días, ¿sí? Y más o menos del 6%, esto aumenta en la medida en que disminuye el tiempo de ascenso. Obviamente eso va a estar ligado en unos factores predisponentes y entre menor tiempo y mayor altitud, pues obviamente se va a presentar con mayor frecuencia. Los pacientes que han tenido antecedente de edema pulmonar de las alturas en una o varias veces tienen un riesgo hasta del 60% sin una profilaxis de volverlo a presentar una vez que hagan un ascenso como el que les mencioné anteriormente. Entonces van a haber varios escenarios, son dos principalmente, que es el clásico, que es pues que haya un ascenso por encima de los 2.500 metros con respecto al nivel del mar y que este se logre en más de 4 días, ¿sí? Se puede presentar inclusive en menos días. Y el otro escenario es el de reascenso. Son pacientes que viven en alturas por encima de los 2.500 metros y que esas personas van a descender con respecto a donde normalmente viven, y cuando vuelven a subir a este tipo de alturas por encima de los 2.500, pues pueden presentar edema de las alturas. ¿Listo? Entonces, uno pensaría que esto es exclusivamente para pacientes adultos o pacientes que hagan escaladas, como les mencionaba, y en estos ambientes, pero también se puede presentar en pacientes muy jóvenes. De hecho es más frecuente, sobre todo en menores de 20 años, y les traje este estudio en el cual evaluaron un poco más de 50 pacientes. Vemos acá que se puede presentar inclusive un poco antes con respecto a la población adulta, inclusive por encima de los 1.800 metros, perdón, e inclusive puede ser un poco más precipitado. Vemos acá en la gráfica que inclusive no necesita de 4 a 6 días para que se logre, sino que inclusive después de los 2 días de haber aparecido por encima de los 2.500 metros puede presentar la sintomatología. Es evidente que tenemos que tener en cuenta que hay unos factores predisponentes, sobre todo se presenta en el género masculino. Eso puede tener algunos sesgos relacionados con las actividades que se van a realizar. Los ambientes fríos obviamente es un factor de riesgo, ya hablaremos más adelante. La infección respiratoria preexistente, sobre todo en pacientes menores de 20 años, pero sobre todo un pico muy alto por menores de los 10 años, sobre todo infecciones respiratorias, y pues que el esfuerzo sea vigoroso. Eso significa que vamos a hacer un ascenso, inclusive sin hacer ninguna pausas ni aclimatación, y pues eso obviamente va a generar que nos tengamos una predisposición por esta patología. Bueno, ya hablando de la fisiopatología, vamos a ver que lo que normalmente pasa cuando uno se
se expone a estados de hipoxia es que a nivel de la circulación sistémica vaya a haber una vasoconstricción con el fin de mejorar ese flujo y pues obviamente garantizar esa demanda de oxígeno a nivel sistémico y tisular. Pero a nivel pulmonar, lo que va a generar es un efecto contrario, va a haber un estado de vasoconstricción, y esto lo que va a generar es una vasoconstricción que no va a ser simétrica a nivel pulmonar y van a haber unas zonas que no va a haber esa hipoperfusión debido a que no va a haber la vasoconstricción. Entonces, al haber esa vasodilatación, estas zonas se van a ver sobreexpuestas a un estado de hiperperfusión y pues ahí va a haber un aumento de esa presión a nivel capilar y pues va a haber una fuga capilar. La extravasación secundaria a esto, pues va a haber salida del plasma y salidas de células, sobre todo células inmunológicas, leucocitos. Cuando ya hay una ruptura completa de esta membrana alveolo-capilar, vamos a ver que va a haber esa extravasación de glóbulos rojos y pues esa va a ser una de las manifestaciones tardías que vamos a presentar, que va a ser el esputo hemoptoico. Recordar que a pesar de la altura, que ya sea 0 metros o el nivel del mar, digamos en zonas costeras o con picos tan altos como el Himalaya, que están por encima de los 8.000 metros, la fracción, la FiO2 no va a cambiar, siempre va a ser del 20.9% y el contenido de nitrógeno va a ser más o menos del 79%. Lo que va a cambiar es la fracción inspirada de oxígeno, que es así a medida que vamos aumentando en la altura, esa presión va a disminuir y eso es lo que va realmente a generar un impacto en la medida que vamos escalando o vamos exponiéndonos a mayor altura. Bueno, entonces, ya de la presentación clínica, como les mencionaba, esto puede ser muy variado y está ligado a condiciones genéticas, inclusive la edad. Los síntomas generalmente empiezan de los 2 a los 4 días después de que se haya logrado un ascenso por encima de los 2.500 metros, pero como pudimos ver, inclusive pueden en pacientes más jóvenes por encima de los 1.800 metros. Entonces, realmente puede ser muy variable el inicio de los síntomas y en cuanto a la condición de ascenso también puede ser variable. La disnea va a ser una disnea progresiva, algo característico acá es que va a ser una disnea que va a aumentar con el paso del tiempo y con el ascenso hasta llegar a una disnea que es incapacitante, que inclusive le condiciona cierta dificultad para desplazarse por sí mismo. Va a presentar estos esputo, todos esos de los inicios más tempranos, el esputo va a ser rosado, va a ser un poco más tardía. Obviamente esto asociado a la hipoxemia severa, que cuando ya en estados muy avanzados y prolongados puede generar somnolencia y edema cerebral. A diferencia de los adultos, los niños estos pueden ser los primeros síntomas que pueden presentar, sobre todo la somnolencia y alteración del estado de conciencia. Inclusive en casos con factores de riesgo puede presentar convulsiones. Y pues obviamente tenerlo en cuenta que es muy precipitado. Realmente hay algunos estudios que muestran que en pacientes que tengan edema pulmonar de alturas por debajo de los 20 años, uno debería hacerles un ecocardiograma porque van a tener alguna patología estructural asociada que tal vez no se haya descubierto y pues por la presentación de esta entidad podría uno pensar. Ya el examen físico realmente es desafiante, puede ser muy variable. Vamos a ver que la mayoría de las veces vamos a estar expuestos a zonas, sobre todo de temperaturas muy bajas, esto condiciona a estados de hipotermia, pero la respuesta adrenérgica generada por el organismo y la vasoconstricción a nivel pulmonar, pues va a presentar taquicardia, taquipnea. En algunos casos va a haber una respuesta inflamatoria. Recuerden que les dije que hay migración de esas células a nivel pulmonar y esto hace encadenar una respuesta inflamatoria que va a terminar con febrículas. Es importante tener esto en cuenta porque nos puede confundir, nos puede sesgar el diagnóstico con enfermedades, sobre todo respiratorias. La desaturación obviamente es muy ligada, inclusive al igual que nos pasaba, si ustedes bien recuerdan, en patologías con infecciones por SARS-CoV-2 que los pacientes llegaban saturando 30% y clínicamente no parecía. Al igual va a estar con estos pacientes, clínicamente no se ven tan mal, pero cuando se les toma una oximetría están bastante deprimidos. Los crépitos inspiratorios van a ser el hallazgo, pues porque va a haber contenido a nivel del alveolo, a nivel alveolar. Bueno, entonces, los diagnósticos diferenciales pueden ser variados, pero pues es algo importante tener en cuenta todo el curso clínico de estos pacientes, el antecedente previo de haber ascendido o estar expuesto por lo menos un ascenso por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, y pues también ver las condiciones en las que esta persona lo realizó. Ya teniendo ese curso clínico, pues obviamente vamos a presentar que muchas de estas patologías van a tener
dificultad respiratoria, fiebre, inclusive tos, hemoptisis. Dentro de estas, la principal a la que debemos descartar es la neumonía, que inclusive los infiltrados a nivel radiológico van a ser muy parecidos. Pacientes adultos, falla cardíaca, embolia pulmonar, inclusive infarto agudo del miocardio, bronquitis. No nos puede pasar definitivamente ninguna de estas entidades, inclusive ni el neumotórax. Van a haber algunos estados que van a estar asociados como la deshidratación y la hiponatremia, que también pueden presentarse con dificultad respiratoria y alteración del estado de conciencia, pero pues son diagnósticos que no son tan comunes, pero tenerlos en cuenta. En cuanto a las ayudas diagnósticas, acá tenemos que hacer dos escenarios bien importantes y es, pues yo sé que acá en Colombia no se ven los escenarios que haya emergenciólogo en campo y como toda la parte de rescate y manejo, pero pues digamos en Estados Unidos sí existen eso y pues la idea es que nosotros lleguemos allá. Realmente las ayudas diagnósticas, digamos, a nivel hospitalario, lo que siempre se utilizaba de manera rutinaria, pues además de todo el curso clínico que ya les mencioné, es la radiografía de tórax. Realmente es la que nos va a mostrar unos infiltrados intersticiales bilaterales, generalmente pueden ser bilaterales o inclusive puede ser unilateral, hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en predominio derecho, en el lóbulo medio y en bases, sobre todo, que lo puede confundir perfectamente con una neumonía cuando ya está, digamos, mucho más homogéneo. Dentro de los paraclínicos adicionales que uno puede pedir, los gases arteriales, sobre todo hay trastornos de la oxigenación, el electrocardiograma para diagnósticos diferenciales, sobre todo patologías cardíacas y en pacientes adultos con condiciones comórbidas asociadas que ya tenían previamente. Y dentro de las imágenes, pues además de la radiografía de tórax, vamos a ver que tenemos un arsenal de imágenes, sobre todo, digamos, la parte de los emergenciólogos, que eso no debería ser una competencia únicamente de esta especialidad, pero pues ya con cierto entrenamiento todo lo pueden adquirir. El ultrasonido es una herramienta que inclusive no solamente está directamente en la parte hospitalaria, sino también inclusive lo podíamos realizar en campo. Este estudio es un estudio retrospectivo en el cual querían hacer la validación de más de 150 pacientes y querían mirar cuál era la sensibilidad y la especificidad del ultrasonido comparado con la herramienta estándar, que era la radiografía de tórax. Y vamos a ver que si ustedes ven acá en la parte superior, el ultrasonido inclusive es tiene un poco más de sensibilidad que la radiografía de tórax, un poco más de especificidad la radiografía, pero pues tiene como ventaja del ultrasonido es que puede ser portátil, es una herramienta repetible, es menos costosa, inclusive pues no genera radiación, a pesar de que la radiación de la radiografía no sea tan significativa. Entonces vamos a ver que el hallazgo característico que hicieron en este estudio era mirar si había correlación clínica entre los hallazgos de la radiografía y el ultrasonido, y pues lo que nosotros vamos a ver en el ultrasonido pues van a ser las típicas líneas cola de cometa, que ya las vemos en el ultrasonido, y pues que el criterio es que hayan 2, 3 o más líneas por campo observado, ¿sí? Tenemos de pronto una dificultad y es que no es del todo tan específico el ultrasonido, pues porque puede no diferenciarlo del edema pulmonar cardiogénico en el caso, digamos, de un edema pulmonar por una falla cardíaca, pero si nosotros tenemos el antecedente y el contexto clínico y presenta el patrón característico, pues no tendríamos ninguna duda en que sea un edema pulmonar de las alturas. Y pues también obviamente nos ayuda a descartar otro tipo de patologías que amenacen la vida, como el neumotórax a tensión, trastornos de la contractilidad miocárdica, derrames pleurales, que podría cambiar el manejo, pero pues si nosotros los diagnosticamos de manera temprana, podríamos intervenirlos. ¿Listo? Entonces, bueno, la idea de esta imagen no era hacerle la publicidad al iPhone, pero sí es traerles que tenemos herramientas inclusive que son de muy fácil acceso y que las podemos tener en nuestra maleta. Y pues en ambientes de difícil acceso, como vamos a ver, en altos, en montañas, pues perfectamente podemos llevar nuestra sonda y nuestro teléfono y diagnosticar a nuestro paciente y tratarlo. Como les mencionaba, pues tiene un alto rendimiento con un entrenamiento adecuado, es económica, repetible y pues obviamente la podemos llevar a donde nosotros queramos. En cuanto al tratamiento, realmente son muchas las cosas que vamos a poder hacer acá en estos pacientes si lo hacemos de manera temprana y una vez tenido un enfoque adecuado. La mayoría de las terapias que nosotros vamos a utilizar van a estar encaminadas a bajar la presión de la arteria pulmonar, como les mencionaba. En la mayoría de los ecocardiogramas que uno toma, la presión arterial va a ser por encima de 35-40, pero hay algunos reportes de caso que inclusive está por encima de 25, ya con factores predisponentes puede generar el edema pulmonar. Entonces, ya partiendo de esto, vamos a ver que pues, la terapia encaminada a disminuir la presión de la arteria pulmonar
pues lo que más tiene evidencia realmente es el descenso de estos pacientes, de estos ambientes, cuando sea posible, e iniciar de manera temprana la oxigenoterapia. Van a haber otras alternativas que nosotros podemos tener. Obviamente la hipotermia también va a generar aumento de la presión de la arteria pulmonar, entonces el control de la hipotermia va a estar relacionado, y pues limitación del esfuerzo con el fin de limitar toda la descarga adrenérgica que van a presentar estos pacientes. Esto sería más que suficiente. Digamos que acá no es tan frecuente, pero en muchos países como Estados Unidos hay estaciones de esquí que están por encima de los 2.500 metros y ahí tienen centros de atención. Estos pacientes, una vez que se diagnostiquen, solo bastará con reposo y conectarse a una fuente de oxígeno, y que eso será más que suficiente para controlar los síntomas. Pero además del oxígeno y el descenso, cuando están permitidos, pues vamos a ver que se han estudiado muchas otras terapias y otras alternativas sobre realmente qué hay asociado a eso, porque si me dar cuenta, no siempre se puede descender, no siempre hay una fuente de oxígeno disponible, sobre todo en pacientes o personas que se quedan atrapadas en lugares que son un difícil acceso, inclusive las personas que los van a rescatar no pueden entrar. Entonces, se ha estudiado muchas alternativas, dentro de esas está el nifedipino. En un estudio previo que han hecho más o menos en el 2001, ha encontrado que el nifedipino, cuando no había disponibilidad de oxígeno, parecía tener algún beneficio relacionado en cuanto a la disminución de la hipoxia. Sin embargo, pues ya este estudio que les traigo es del 2012, en el cual eran más de 150 pacientes que tenían diagnóstico, tanto radiológico como clínico, de edema pulmonar de las alturas, y además de iniciarles la terapia y el descenso, les habían adicionado el nifedipino, más 30 miligramos, hay un esquema de 20 miligramos que era cada 8 horas, y mirar si tenían algunos desenlaces diferentes al no usarlo, y realmente lo que se encontró era que no había un beneficio adicional en cuanto a la resolución de la hipoxemia y en la disminución de las opacidades radiográficas, realmente no disminuía el tiempo. Pero es importante tenerlo en cuenta que cuando no hay la disponibilidad ni el descenso ni el oxígeno, podríamos usar esta terapia adicional. Digamos que esto ayudaría de cierta manera a disminuir la presión de la arteria pulmonar y pues disminuir la hipoxia, y secundario pues el edema pulmonar. Hay otras terapias que nosotros podríamos utilizar, realmente no son tan versátiles como las que mencioné anteriormente, pero las pueden usar, digamos las camas hiperbáricas portátiles. Cuando no hay disponibilidad de oxígeno en esos entornos, uno las podría usar, definitivamente ayudan a disminuir el edema pulmonar. Esto tratar de hacer reclutamiento a nivel alveolar y pues mejorar la oxigenación y disminuir la presión de la misma. También está la presión positiva, el CPAP. Realmente no hay una evidencia clara en cuanto al uso de esta, pero sí vamos a notar que muchos de estos pacientes van a terminar presentando, sobre todo, atelectasias y deterioro respiratorio, pues por toda la cantidad de líquidos y sustancias inmunológicas. Entonces, ayudarle con el reclutamiento a nivel alveolar no estaría de sobra en estos pacientes. Algo de otras terapias como los inhibidores de fosfodiesterasa, dentro de los que más se ha estudiado es el tadalafilo y el sildenafilo. Por la parte fisiológica, al ser un potente actor a nivel vasodilatador a nivel de la arteria pulmonar, esto podría ayudar de manera significativa. Sin embargo, los estudios que han mostrado y los reportes de caso, no hay una evidencia satisfactoria en cuanto al control de sintomatología. Digamos que sería una herramienta que uno podría utilizar secundaria si no tiene las anteriores, y si no tiene nifedipino, podría usar tadalafilo. Importante acá tener en cuenta es que uno no los puede usar de manera conjunta, porque podría generar efectos secundarios, sobre todo hipotensión. En cuanto a los agonistas beta, sobre todo asociado al salmeterol y el albuterol, vamos a ver que no hay una evidencia clara en cuanto al uso de estos, sobre todo pues obviamente fisiológicamente tratando de aumentar el diámetro a nivel alveolar, pero no hay como una evidencia sólida al respecto de esto, pero lo podríamos utilizar sobre todo en pacientes que también presenten, digamos, de manera conjunta episodios asmáticos, y que además de eso te presenten edema pulmonar de las alturas. La verdad serían muy beneficiados estos dos. En cuanto a estos otros 3 medicamentos que les traigo, realmente no hay una evidencia clara. La saltorzolamida está muy indicada sobre todo en el edema cerebral relacionado con el mal de montaña,
pero digamos que en el edema pulmonar de las alturas no tiene una evidencia tan clara y sí podría aumentar, sobre todo los pacientes van a presentar estados de deshidratación y hipotermia y eso podría exacerbar estados de disnea y deshidratación secundaria en la misma y sobre todo también a nivel de, recuerden bien que una de las cosas que pueden presentar son hiponatremia, ¿no? Entonces, en cuanto al uso de diurético, la furosemida es la que más he estudiado y pues recordar que este pacientes tienen es un edema pulmonar, pero que es de origen no cardiogénico, realmente el problema no es congestión, entonces los diuréticos no están indicados, no tienen una evidencia clara y pues no hay realmente una mejoría cuando se colocan estos medicamentos y puede aumentar algunos efectos secundarios. Otros los medicamentos, como siempre los corticoides, tratan de tener su papel en muchas de las patologías. Vamos a ver que sobre todo sirven en la profilaxis, más que todo en el tratamiento agudo, cuando ya se ha establecido esta patología, no tienen una evidencia tan clara y pues no se usan de manera rutinaria. Bueno, en cuanto a la prevención, es importante tener en cuenta que la prevención sí, sobre todo son factores que pueden ser modificables y tener en cuenta que la aclimatación es lo más importante, hacer un ascenso paulatino, un ascenso mayor a 400 metros por día, eso garantiza de que a pesar de que tenga factores predisponentes, vaya una menor incidencia de la presentación de esta. Dentro de los medicamentos, el que más tiene evidencia es el nifedipino y la acetazolamida, se pueden usar, pueden disminuir marcadamente. Recordar que hasta el 60% de los pacientes que han tenido un episodio previo lo pueden volver a presentar, pero con la prevención puede llegar a disminuciones inclusive hasta el 45%, entonces es bastante significativo y sobre todo para pacientes que tienen patologías asociadas, pues se podrían beneficiar. A diferencia en el manejo agudo de la dexametasona, acá también pareciera que puede tener un efecto importante y que puede mejorar la supervivencia de estos pacientes en la disminución de nuevas recurrencias. Entonces, pero pues que se lleven que el principal es la nifedipina y si no tienen pues acetazolamida sería la de profilaxis. Uno lo usa un día antes de empezar a subir, 30 miligramos cada 8 horas y lo suspende un día después o cuando ya empiece a descender. Este es el algoritmo que les planteo, entonces vamos a ver que es un paciente que presente edema pulmonar de las alturas, ya sea porque tiene antecedentes de predisposición para este o que el curso clínico, los hallazgos clínicos imaginológicos sean compatibles con esta patología. Entonces, pues como todo en la medicina de emergencia, siempre vamos a mirar la condición de nuestro paciente y en qué estado está. Lo vamos a manejar igual que un paciente de trauma con el ABCD. Si ya vemos que el paciente realmente está estable y podemos hacer intervenciones, digamos, de manera provisional, entonces vamos a mirar si no es otra entidad diferente al edema pulmonar de las alturas, no nos puede pasar una embolia pulmonar, un neumotórax, una neumonía, una falla cardíaca, apoyarnos de herramientas como la radiografía de tórax, pero sobre todo el ultrasonido, que lo podemos hacer de manera inmediata. Y una vez que ya tengamos un diagnóstico, pues estableceremos un tratamiento. Acá vamos a dividir si es en campo o si es de manera intrahospitalaria. Importante que a nivel de en ambientes pues austeros ya definitivamente lo que les mencionaba, el descenso es lo más importante, entre 400 y 1000 metros, tratar de descender, eso mejorará mucho, aportar el oxígeno, definitivamente lo que más tiene evidencia asociado al descenso, y pues además de eso controlar la hipotermia y el reposo. Si no tenemos alguna de las condiciones, inclusive le podemos adicionar el nifedipino, y pues si son pacientes que ya han tenido un antecedente previo y pues van a ascender, pues la recomendación sería pues que inicien profilaxis con algunos de los medicamentos ya mencionados. Bueno, pues finalmente ya esto era lo que les traía. Espero que haya dejado algunos conceptos claros y pues que haya sido de su agrado. Muchas gracias.